porque nos dimos cuenta de que lo que nosotros al final queremos es una visión. Y tenemos una visión para Rutopía y sabemos el impacto que queremos que genere y sabemos cómo queremos que cambie el sistema. Y creo que eso se puede hacer muy bien. No está peleado con ser adquiridos o tener un éxito, pero creo que lo más importante es compartir la visión con las personas que van a asumir o con el grupo empresarial que va a asumir esa visión también y que van a tener pues cierto control y cierto poder sobre esa visión. Y creo que para nosotros nos empezamos a dar cuenta de que la razón principal por la que estábamos nosotros inclinándonos hacia aceptar o a ir hacia por ese rumbo era más por miedo que por otra cosa. No era tanto por emoción de pensar en, pues este comprador o este inversionista nos va a superpotenciar para llegar al siguiente nivel y va a llevar a Rutopía, sea con nosotros y nosotros, pero va a llevar a Rutopía al siguiente nivel. Nos dimos cuenta que la decisión estaba motivada sobre todo por un miedo a, con este aliado, con este comprador, si viene una pandemia, vamos a ser mucho más resilientes o vamos a tener mejores, gente con más experiencia que sí sean empresarios que puedan llevar esto de una mucho mejor forma y nosotros no vamos a poder. O sea, entonces, en cuanto empezamos a cachar que venía más de ahí, creo que nos quedó muy claro de que, bueno, si vamos a tomar esta decisión, tomémosla, pero que no sea por miedo. Hola, soy Nicolas Demilly, el coach para emprendedores y líderes de alto impacto. Mi misión es acompañar a líderes como tú a inspirar y transformarse para crear un mejor futuro, tanto para ellos mismos como para el mundo. Innovadores sin filtro es el podcast para mentes curiosas. Aquí exploramos historias auténticas, sin guión ni filtros, de quienes están transformando América Latina. Aprendemos cómo enfrentaron sus retos y miedos, superaron sus fracasos y aprovecharon momentos clave en sus vidas para inspirarte en tu propio camino de transformación. Hoy recibo a un invitado que está transformando la manera en que vemos el turismo y el impacto social. Emiliano Iturriaga, cofundador y CEO de Rutopía. Rutopía es una innovadora plataforma que conecta a viajeros con comunidades rurales en México, ofreciendo experiencias auténticas mientras promueve el turismo sostenible. Emiliano y su equipo han logrado construir un puente entre los viajeros conscientes y las comunidades locales, empoderándolas para compartir su cultura, tradiciones y entorno de manera justa y respetuosa. En nuestra conversación de hoy, Emiliano nos contará todo. Desde cómo nació Rutopía, lo importante que es para él tomar decisiones basadas en valores fuertes y cómo evolucionó como líder a través de los retos que tuvo que enfrentar, entre muchas otras cosas. Hola Emiliano, bienvenido a Innovadores sin Filtro. ¿Qué tal, Nico? Qué gusto estar por acá. No, gracias a ti por estar acá. Y te voy a confesar que ya tenía muchas ganas de invitarte en el podcast y lo que me hizo lanzarme a invitarte fue un post que hiciste en LinkedIn, donde explicabas un poco cómo te nació este deseo de cambiar vidas en zonas rurales, en comunidades rurales en México. Y este post hablaba de tus vacaciones de Año Nuevo en la selva lacandona. Ahí había una foto increíble de ti además. Y los que nos escuchan pueden buscar a Emi en LinkedIn y van a ver esta foto y es igualito que ahora, nada más que no tiene barba ni bigote, pero es igualito. Y entonces me gustaría empezar por ahí, Emi. ¿Nos puedes contar un poquito de estas vacaciones en la selva lacandona y de qué te diste cuenta durante estas vacaciones? Sí, claro que sí, Nico. Qué risa esa foto. Todos me han dicho que estoy idéntico. Creo que esas vacaciones en la selva lacandona y varias otras, para dar un poco de contexto también, es porque tuve la fortuna de que cuando yo era niño, bueno, todavía, pero mi papá es escritor y cuando yo era niño, mi papá por temas de trabajo pasaba una gran parte de su tiempo viajando por México. Entonces, cuando yo tenía vacaciones en primaria, en kinder, a veces todavía en secundaria ya de adolescente un poco menos jalaba, pero en general me gustaba mucho ir de viaje. Íbamos en una pequeña camper que teníamos, que era realmente una camioneta que mi papá adaptó medio caseramente, 2 camas y un bañito muy, muy hechizo. Y pasábamos temporadas bastante largas viajando por zonas rurales de México. Y mi papá, igual que yo, es pues bastante fan del sureste mexicano y específicamente de Chiapas por muchas razones, pero
a mí las razones por las que me apasiona Chiapas, y creo que las comparto mucho con él, es por la increíble riqueza natural y cultural que tiene y también lo diferente que es al resto del país. Entonces, era por lo menos una vez cada 2 años obligado ir en la camper y pasar unas semanas en la selva lacandona. Entonces, muchos años nuevos me tocaron pasarlos a la orilla del río Lacantún, acampando en los jardines de las personas, acampando en comunidades lacandonas, etcétera. Y pues sí creo que definitivamente todos esos viajes a otras zonas de México para mí me fueron en primer lugar haciendo un súper, súper apasionado por nuestro país. Y en segundo lugar me despertaron las ganas de también yo viajar muchísimo por México y me volvieron un gran viajero. Y también pues creo que me sensibilizaron y agradezco muchísimo eso porque a diferencia de muchos de los compañeros con los que crecía, yo crecí gran parte de mi niñez en la Ciudad de México y otra en Cuernavaca, pues tuve la oportunidad de realmente estar una gran parte de mi tiempo conviviendo y hacer muchos amigos en zonas pues muy recónditas de todo el país. Qué increíble. Y dices que te sensibilizaron estos viajes, ¿no? ¿De qué manera? Quizás es difícil de contestar porque viviste esto toda tu vida, pero ahora que quizás estás viendo, eras un niño diferente, con una experiencia diferente, quizás te comparabas con otros niños de tu edad en la Ciudad de México y Cuernavaca. ¿Y qué sensibilidad consideras que tú tenías que otros no tenían? Hmm. Creo que es muy buena pregunta, Nico, porque creo que creo que en esa temporada de mi vida tal vez no era tan consciente de esto. Tal vez en esos momentos como que, bueno, no veía mucha gran diferencia y no entendía realmente lo afortunado que estaba haciendo de poder como vivir esas experiencias de tan niño, pero creo que conforme fui creciendo y fui haciendo amigos y entendiendo un poco más, me di cuenta de que no todo el mundo, incluso los mexicanos que han vivido y crecido aquí toda su vida, han tenido la oportunidad de salir, digo, no quiero que suene mal, pero al final sí muchas veces vivimos, y me incluyo muchas veces en esto, vivimos dentro de una burbuja, vivimos, al final México es un país de contrastes, es un país en donde hay tantas realidades que se están entrelazando paralelamente dentro de las mismas ciudades, dentro de los mismos barrios muchas veces. Y muchas veces no hay esa oportunidad o esos estímulos para salir y conocer personas y estar involucrado en otras realidades y poder conocer otros ambientes, otros ecosistemas. Y creo que me fui dando cuenta de que pues yo había tenido la oportunidad y que tenía amigos en muchas zonas de México y tenía amigos de mi edad que vivían en realidades extremadamente diferentes a las mías, que no era algo común con otros amigos que iba conociendo, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria. Creo que a eso me refiero. Claro. Y entonces había estos viajes. ¿Qué siguió después? O sea, ¿hasta qué edad hiciste estos viajes en campers con tu familia? Ay, la verdad es que los hice hasta que la camper murió en un viaje que no fue hace tanto. Ya iba menos, obviamente, ya que está en secundaria, prepa, en la universidad, pues cada vez tenía menos oportunidades de ir, pero la verdad, eh, por lo menos una vez al año me les pegaba a mis papás, que ellos sí fueron, o sea, mis papás ya son grandes, van a cumplir 80 años y ellos hasta hace 5 años que la camper se les salió una llanta y ya la tuvieron que mandar al deshuesadero, pasaban varios meses al año viviendo y viajando en la camper por todo el país. Y pues sí, hasta mi último viaje fue hace 5 o 6 años a un pueblito en la costa de Guerrero. No, está increíble. Y entonces, esto te despertó, ¿no? Estas ganas de conocer más al país. Y aparte de cuándo te diste cuenta o empezaste a pensar, quizás podría trabajar en esto, quizás podría cambiar realidades en zonas rurales de México. Desde que tengo memoria, he tenido como muy claro que quería trabajar para algo que tuviera que ver con México quizás, o sí, en ese momento tenía mucho que ver con México, pero no hacer algo con mi país, como en hacer algo que me diera propósito y creo que eso lo traigo pues también de familia en algunos sentidos. Creo que lo que no entendía bien era cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces bueno, no hay una forma correcta, ¿no? Pero cuál es la forma correcta para mí o mi llamado para hacerlo. Y creo que si me preguntaban de niño, ¿qué quieres ser de grande? Yo muchas veces decía, pues cuando era más niño decía como quiero ser científico y me imaginaba como hablando de biología, haciendo plantas como desde esa perspectiva de conservación, quizás mientras fui creciendo un poco y quizás después de ver y de entender un poco más los problemas socioambientales que había después de esas vacaciones en la selva lacandona, por ejemplo, empecé a pensar que la forma de hacerlo era para mí a través de
entrar a gobierno. O sea, hubo un momento donde yo decía que quería ser el secretario de Semarnat, hacer política pública ambiental. Había otros momentos donde quería trabajar en ONGs. Trabajé como voluntario en muchas ONGs en México. En la Selva Lacandona, en Natura y Ecosistemas Mexicanos, trabajé cuando tenía 17 años. Me dejaron irme ahí unos meses ahí a trabajar en la Selva Lacandona. Entonces, creo que siempre he tenido como esas ganas y ese llamado de trabajar en contacto con la naturaleza, también porque me encanta y lo disfruto muchísimo. Y creo que a lo largo de los años y conforme fui entendiendo también pues la complejidad de los problemas, es que fui entendiendo los diferentes caminos por donde me gustaría abordarlos. Y quién sabe si ya llegué a la respuesta definitiva, pero por lo pronto en el momento y en el mundo en el que estoy, siento que estoy en un lugar que me gusta cómo estoy aportando desde aquí, desde esta trinchera. Anda, desde que tienes memoria querías tener un impacto en México y hablaste de tener este llamado que tenías varias rutas, varios caminos posibles. Qué chistoso que dije rutas, ¿no? Varias rutas o caminos posibles y al final tú, después de trabajar en ONGs, etcétera, llegas a crear Rutopia. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo te dio la idea de construir Rutopia? Sí, claro que sí. Esto está muy relacionado también con la historia de cómo conocí a mi socio Sebastián, a mi socio y Ajá. mi gran amigo Sebastián, porque yo cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería en desarrollo sustentable, en el primer día, ni siquiera de clases, en el primer día que era como el desayuno de inducción, conocí a Sebastián, que él es diseñador industrial. Y desde ese momento nos hicimos muy amigos. Yo venía regresando de vivir casi un año justamente en temas de voluntariado en la selva, entre Kenia y Uganda, etcétera. Y él venía de una temporada también como descubriendo cuál era su pasión y como con una convicción de que lo que él quería era ser inventor y que quería resolver problemas a través de la creatividad. Y eso y entre muchas otras cosas nos hizo volvernos muy cercanos y desde los primeros meses en la universidad empezar a viajarnos, empezar a platicar de todas las cosas que se podrían hacer y empezar a soñar con diferentes ideas. Y empezamos a trabajar, y esto de hecho a mí me lo enseñó Tian Sebastián, en el diseño centrado en las personas. Entonces, él como diseñador en una clase que tomó en algún momento entendió que el diseño no era solamente diseñar una silla o cosas físicas, sino que al final diseño era diseñar soluciones a problemas. Y le enseñaron en alguna clase el concepto de design thinking o diseño centrado en las personas. Y un día llegó y me dijo, mira esto que acabo de descubrir y tal, tal. Y yo en ese momento era como, no, Tian, si hay que resolver problemas, tenemos que entrar, tenemos que hacer un ONG o tenemos que hacer política pública, como tenemos que resolver esto desde otra Ujú. perspectiva. Y empezamos como juntos a platicar y formamos una ONG, como un grupo estudiantil realmente, más que una ONG, que se llamaba Inventiva. Y lo que empezamos a hacer es que dábamos como talleres de Human Centered Design, de Design Thinking, a diferentes grupos de personas. Entonces, eh, por ejemplo, había una universidad finlandesa que estaba trabajando en México y que a través de no sé cómo llegamos a ellos y fuimos con ellos para aplicar esa metodología de diseño en unas comunidades en Calakmul, en Campeche. Luego juntos empezamos a hacer unos eventos donde nos promocionamos solos y en Chiapas estuvimos dando algunos talleres a grupos en San Cristóbal de las Casas. En la Ciudad de México organizamos. Entonces, empezamos como a dar estos talleres que básicamente consistían en escuchar los problemas que las personas tenían de primera mano y en facilitar en que ellos mismos pudieran llegar a ideas de soluciones. Entonces, Ujú. lo que nos empezamos a dar cuenta después de hacer esto una y otra vez en Chiapas, en Calakmul, lo aplicamos también, luego nos invitó el MIT a hacerlos en Colombia, ya estuvo en el Amazonas, es que muchas comunidades rurales, donde había jóvenes en comunidades rurales que tenían los mismos problemas, que son deforestación, falta de empleo, migración, crimen organizado, a estos problemas ellos mismos ya estaban proponiendo la solución de, oye, ¿por qué no hacemos una cooperativa de turismo? ¿Por qué no hacemos pues una agrupación de guías de turistas? ¿Por qué no hacemos un producto turístico para poder explotar de una forma sustentable esta zona de aquí? Y así empezamos como a adentrarnos en el mundo del turismo y entender, oye, aquí podría haber una forma interesante y escalable de crear una solución. Esos fueron como los primeros pasitos que dimos en este mundo. Está increíble, sin tener la idea de crear
ustedes una solución, hicieron un poco el proceso que se recomienda a cualquier emprendedor, ¿no? Vete a escuchar tus potenciales clientes, usuarios, que al final, ustedes un poco diferentes, sus clientes y usuarios son turistas, pero al final Ujú, sus partes interesadas más importantes son las personas que les hospedan, ¿no? Y que crean estas experiencias de viaje. Entonces fueron a escucharlos. Y con estos problemas que comentan, ¿no? Crimen organizado, pobreza, migración, deforestación. Y los escuchan y ellos te hablan de crear cooperativas, ¿no? Experiencias turísticas. Y cuando ustedes con Tian hacen el salto y dicen, "Ah, ¿por qué no lo hacemos nosotros con ellos?" ujú. Me acuerdo perfecto del momento exacto donde pasó eso. Estuvimos viviendo juntos 6 meses en Chiapas para una especialidad que hicimos justamente en innovación social y cuando teníamos esta organización que se llama Inventiva. Y hubo un maestro muy, muy bueno que por ahí anda, Isaac Lucatero, que nos fue a dar una clase, bueno, un módulo de clases como de 3 días y fue la primera persona que a mí me explicó lo que significaba emprendimiento social. Y fue la primera persona que cambió mi paradigma de ver a la empresa como el enemigo y como el extractor y que siempre una empresa o la iniciativa privada es como quien está en negativo, a pensar cómo un modelo de negocios y cómo una empresa realmente puede crear un impacto positivo súper escalable. Eh, y recuerdo muy bien esa clase porque a mí por lo menos me cambió completamente mi forma de ver eso. No vengo de una. Sí, no vengo, o sea, nadie de mi familia o de mi contexto, de mi círculo, incluso vienen de la iniciativa privada o de empresarios, emprendedores, etcétera. Entonces, para mí fue como la primera vez que me metí a todos estos temas y fue un momento que para mí marcó un antes y un después. Y me acuerdo que después de esa clase salimos, Ten y yo dijimos, oye, ya escuchamos como todos estos retos que diferentes personas tienen, llevamos ya un par de años como mapeando y escuchando todo esto. Hay un montón de retos que nos indignan, hay un montón de problemas que resolver. ¿Por qué no, en vez de seguir intentando a través de ONGs o porque habíamos tenido varios proyectos antes durante Inventiva, por qué no hacemos una empresa social? Y un fin de semana nos fuimos a andar en bici, estuvimos 3 días andando en bici justamente en la selva lacandona, mira cómo todo se bailando con la selva lacandona, pero agarramos la bici y nos fuimos por las cañadas zapatistas con nuestras mochilas y acampando durante 3 días, íbamos platicando y haciendo lluvia de ideas de, a ver, ¿por dónde podríamos ir? ¿Cuál es la solución? ¿A qué problema querríamos atacar? Y al final me acuerdo que teníamos dos ideas. Una era un problema que veíamos mucho y que escuchábamos muchísimo era el tema de nutrición y alimentación en comunidades rurales, ¿no? O sea, cada lugar que llegábamos en la bicicleta, pues queríamos una botana, queríamos comer y lo único que vendían en todos lados eran Coca, Bimbo, bueno, ya todos los que han estado en Sonora saben que hasta el lugar más remoto de nuestro país llegan Sabritas, Bimbo y Coca Ujú. y que no había realmente otras opciones y que eso estaba generando, además de basura, estaba generando pues malnutrición, diabetes y mala salud en la gente local. Entonces, ese era un reto que queríamos y también estábamos viendo el tema de deforestación, falta de empleos, etcétera, y cómo los chavos ya estaban pensando en turismo y en ecoturismo. Entonces, me acuerdo que un día llegamos y ya cuando estábamos al final de esos 3 días de andar en bicicleta y dijimos, oye, ¿por qué no ya nos lanzamos a hacer una empresa social nosotros mismos y solucionamos de forma escalable alguno de los retos grandes que estamos viendo que están allá afuera? Y estamos tomando la decisión entre estas dos. Las dos creo que son grandes formas de generar un impacto y al final decidimos ir a resolver el problema de la conectividad del turismo porque todos estos emprendedores tenían esas ideas, pero ninguno estaba siendo exitoso en lanzar adelante su empresa de ecoturismo y decidimos irnos ahí. La verdad es que me acuerdo que teníamos varios criterios, pero creo que el criterio principal es el criterio de la diversión. Y es que, la verdad, nos proyectamos a futuro y entre pasar trabajando en temas de comida y la industria de alimentos, que suena muy bien, pero creo que no es tanto para nosotros. Para nosotros que nos encanta estar de viaje, dijimos, esta es la beta, vamos a seguirla. Y sí, me acuerdo muy bien. Ese día fue cuando decidimos, tenemos que crear una empresa social, no sabemos cómo, pero que resuelva el problema de que hay cientos de proyectos ecoturísticos que no están siendo exitosos a pesar de que tienen todo lo que se necesita, infraestructura, capacitación, jóvenes talentosos. Y bueno, así es como nos lanzamos. Ok, ¿y cómo fue el inicio? O sea, agarraron estos proyectos, estos emprendedores y
hablaste de conectividad, entonces le dije, nosotros te vamos a conectar con turistas. ¿Cómo arrancaron? Entonces, estuvo padre porque ya para ese entonces, pues ya teníamos toda la teoría o la metodología de cómo abordar un problema. Entonces, lo primero que hicimos es que los meses que nos quedaron en Chiapas y en esa zona, estuvimos entrevistando y mapeando, ahora sí mucho más a profundidad, a quienes serían nuestros beneficiarios, ¿no? A quienes serían los beneficiarios del modelo que estábamos empezando a plantear. Entonces, pasamos trabajando varias semanas con una cooperativa de turismo en la Sierra del Triunfo, en la Reserva del Triunfo, que se llamaba Puerta a la Montaña, esa cooperativa. En Calakmul trabajamos con otro proyecto en una comunidad maya que se llama 20 de noviembre y empezamos como a mapear algunos que eran contactos que ya teníamos por el trabajo que llevábamos haciendo con Inventiva durante varios años. Entonces esa parte fue relativamente fácil porque ya teníamos esta red de amigos y de conocidos en comunidades rurales que sabíamos que tenían este problema. Entonces fue ir y entender a mucho mayor profundidad, oye, ¿cuál es el problema? Y entonces nos empezamos a dar cuenta de cosas bien impresionantes. Entendimos de que, en primer lugar, de que ya han recibido muchísimo apoyo, o sea, de que no era algo nuevo, o sea, de que ya durante décadas estos emprendedores habían recibido fondos de gobiernos, de ONGs, infraestructura, que ya muchos habían intentado resolver esto en el pasado y que no habían funcionado porque la gran mayoría de esos proyectos seguían pues teniendo, pues seguían abandonados o seguían no llegando al flujo de visitantes que necesitaban para mantenerse y para generar empleos y para realmente decir que estaba generando un impacto a nivel local. Entonces, eh, empezamos a identificar cuáles eran los retos más específicos, ya como con lupa de dónde estaban esos huecos o esos procesos por los cuales no estaban logrando conectar. Y nos dimos cuenta de que eran tres temas principales en su momento. Uno era la conectividad, ¿no? O sea, el problema de que simplemente tienen poco acceso a Internet o tenían en ese entonces poco acceso a Internet y poca forma de conectarse con los medios de distribución de turismo que hoy son más comunes. Punto número dos, temas de idioma y de know-how en general de cómo trabajar en la industria de turismo de una forma más formal. Y tres, tema de que no estaban realmente targeteando a las personas correctas, ¿no? O sea, seguramente tú, Nico, en tus viajes por México has visto que hay lugares increíbles, hay paraísos naturales y culturales y que muchas veces lo que tienen es un letrero en la carretera chiquito de vengan y pasen 20 pesos una michelada o algo así y entras y es como, wow, esto es increíble, esto podría ser un destino ecoturístico increíble, pero no está bien enfocado a un mercado que quizás podría encontrarle más valor. Ujú. Entonces, bueno, empezamos a investigar. Paso uno, entender, investigar y pasamos varios meses haciendo eso. Está increíble, me encanta la historia. Y hablaste que ya tenías amigos, conocidos, y sin embargo no podía dejar de pensar de cómo convences a personas, comunidades que siempre les prometen mucho, am, ¿cómo les convences de trabajar contigo? Con dos chavos que vienen de la ciudad, dos estudiantes que tienen grandes sueños y que se acercan a comunidades que, como decía, no les han prometido mucho y a veces no les han entregado lo que ellos esperaban y de repente ustedes dos llegan. ¿Cómo pasó estos primeros acercamientos? Yo creo que hay dos cosas ahí. Una, y que sí fue una gran ayuda, es que ya había ese vínculo de confianza. Creo que si no hubiera ya esa amistad, ese vínculo de confianza con muchos de estos primeros anfitriones con los que piloteamos el modelo, hubiera sido mucho más difícil. Entonces sí creo que eso sí es un punto. Y otro es que justamente el enfoque fue primero llegar a investigar y a entender el problema. Entonces siento que es mucho más fácil que haya apertura si no llegas con la solución, si no llegas con curiosidad. Y creo que Ujú. tanto Tian como yo somos muy curiosos y creo que más bien los aturdimos con preguntas en lugar de con soluciones al principio. Y creo que eso es lo principal. O sea, Ah, regresando como haciendo flashbacks a esos primeros años de Rutopía o ese primer año de pilotaje, creo que era un trabajo muy científico. Mucha sí, investigación y tú muchas querías ser preguntas investigador. al final. Y entonces la segunda pregunta que te queda hacer es, ¿no tenías experiencia de negocio? ¿No vienes de una familia de negocio? Querías ser investigador, hablaste de ser biólogo, trabajar en políticas públicas y de repente te dices, vamos a hacer una empresa.
social o no, una empresa, ¿no? Ah, ¿cómo fueron los primeros pasos para ti de ser emprendedor? Fueron difíciles, me acuerdo. O sea, al principio, realmente, o sea, creo que la parte de que realmente vea Rutopía como una empresa ha sido en los últimos años, porque creo que los primeros 2 años de piloto parecía más un hobby, porque realmente lo que hacíamos al principio, una vez que ya encontramos esos problemas, fue nosotros promocionar y operar los viajes a modo de piloto. Entonces, lo primero, las primeras cosas que empezamos a hacer fueron eh, hacer, por ejemplo, diseñar un viaje junto con la comunidad, un paquete, por así decirlo, y venderlo y publicitarlo con marketing digital, que es, digamos, lo más obvio con lo que empezaríamos. Y empezamos a recibir las aplicaciones y me acuerdo que el primero que vendimos fue justamente al Triunfo a Chiapas y se vendieron como relativamente rápido 15 lugares. Y luego era, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, pues Tian y yo nos fuimos a operarlo, no cobramos por ese servicio de guía. Entonces, al final, justamente porque no teníamos mucho conocimiento o mucho callo en algunas cosas en ese sentido, pues no le poníamos prácticamente márgenes a las cosas y decíamos, bueno, si logramos hacer esta conexión está perfecto y no teníamos ese, o sea, ahora ya obviamente mucho más, pero en ese momento creo que no entendíamos la complejidad de y por qué es necesario poner un margen a cualquier servicio que se está vendiendo, porque al final no solamente es soportar los costos, sino si quieres que el modelo sea escalable, puedas reinvertir y puedas realmente replicar y seguir construyendo sobre lo que ya tienes, pues al final cada parte del valor que tú estás aportando se lo tienes que incorporar al pricing. Entonces, creo que eso fue, lo recuerdo muy bien, de los primeros problemas que tuvimos porque afortunadamente todavía éramos estudiantes cuando empezamos Utopía, entonces tuvimos como que un colchón antes de tener que generar ingresos, donde estábamos como que campechaneando la estudiada con operar Utopía, pero durante un año completo prácticamente, o sea, sacábamos un margen muy pequeñito por cada viaje y el 100% de ese margen lo utilizábamos para hacer la promoción del siguiente viaje. Entonces fue una bootstrapeada que quizás creo que fue la mejor decisión, pero me acuerdo que en su momento se veía muy difícil porque hacíamos cálculos y decíamos, chale, o sea, este paso para que podamos trabajar con 30 comunidades, 40 comunidades, vamos a necesitar 30, 40 años y vamos a necesitar hacer cambios muy importantes porque vamos un paso muy, muy lento y simplemente no nos está dando ni para nosotros poder comprar nuestra comida. Entonces, creo que fueron unos primeros pilotos bastante interesantes y de mucho Sí. aprendizaje. Y antes de hablar de cómo escalaron, quiero resaltar una cosa. Si todo lo que nos cuenta, siento que es como estás ilustrando cómo en general recomiendan crear una empresa, que sea social o no, ¿no? Primero vete con tus beneficiarios, sé curioso, sin vender, ¿no? Vete a escucharlos mucho, 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 o sea, y con las técnicas, metodologías de design thinking, human-centered design, lo que sea, pero realmente estoy escuchando. Lo que es diferente es que ustedes lo hicieron con los beneficiarios, o sea, sus proveedores, no con los clientes. Y entonces lo que me preguntaba es cómo, y quizás es obvio, ¿no? Pero había desde el inicio esta hipótesis que los turistas era esto que buscaban, era este tipo de experiencia de viaje. Sí, pero cometimos un error gigantesco al principio, porque creo que yo soy la persona que buscaría ese tipo de viajes. Tian es la persona que buscaría ese tipo de viajes. Ujú. Y quizás nuestro círculo cercano todos estaban emocionados. Y al principio los primeros viajes pues eran amigos, familia, gente en redes sociales cercanas, etcétera. Y asumíamos que en general pues era algo que con el mercado que estábamos viendo en ese momento, que eran pues mexicanos, viajes de fin de semana, viajes cortos de 2, 3 días, podía haber suficiente como para llegar a las proyecciones y a la ambición que nosotros teníamos. Y creo que un error importante en ese momento fue, creo que es tal cual lo que acabas de decir, Nico, que por un lado tiene un lado muy positivo y es que empezamos pensando en el problema que le estamos resolviendo a los beneficiarios, a los anfitriones, pero realmente nunca hicimos esa labor de investigación, de entender el problema que le estamos resolviendo al cliente. Y creo que viene también mucho del contexto y de la mentalidad que teníamos nosotros y esa falta de experiencia empresarial. Pero es como, bueno, ya que tengamos el producto, se va a vender solo. No tenemos ni que entender qué estamos resolviendo por acá. Y creo que si hubiéramos hecho eso antes, hubiéramos tenido eso en mente o entendido eso desde antes,
probablemente nos hubiéramos ahorrado una curva de aprendizaje que duró más de lo que nos hubiera gustado en esos primeros años. Y de hecho, hasta la pandemia fue cuando realmente hicimos un cambio fundamental y circunstancial en el modelo de Rutopía, que fue que tomamos un rumbo diferente. Pero creo que si no hubiéramos hecho ese cambio, si no hubiera pasado todo lo que pasó durante la pandemia, hubiera sido difícil llegar a ser una empresa financieramente sostenible, como lo estábamos haciendo al principio. Ujú. Hablaste del error, ¿no? Que hicieron y al mismo tiempo no podía dejar de pensar que es como cuando dices hice una empresa para mí, ¿no? Una empresa para mí y mis cuates, básicamente, porque a nosotros. Y piensas mucho en a veces cuando a alguien que quiere escribir un libro le dicen, pues en lugar de pensar en para quién lo vas a escribir, escríbelo para ti. Igual hay mucha gente que va a resonar con esto. Ah, Dices que hubo una curva de aprendizaje. ¿Cómo fue esta curva de aprendizaje y cómo fue el cambio que hicieron? Sí, creo que es un poco dándole continuidad a lo primero que platicaba, de que empezamos nosotros operando los viajes y llegó un momento en donde sí logramos ya volvernos el modelo de plataforma. Fue de hecho a principios de 2019, me acuerdo muy bien porque fue por accidente. Estábamos, o sea, como que creo que éramos muy perfeccionistas, entonces queríamos que todos los viajes salieran perfectos y empezamos de nuevo. Nosotros íbamos, había viajes, pon tu cada un fin de semana sí, un fin de semana no. Íbamos Tian, yo en ese momento ya teníamos un par de personas más en Rutopía. Entonces nos íbamos alternando, pero todavía teníamos que ir uno de nosotros. Y hubo un momento donde se hizo viral un post que publicó Sopitas, que no sé si siga por ahí Sopitas tan fuerte, pero bueno, en ese momento Sopitas me acuerdo que está muy de moda y se hizo Sí. súper viral Sopitas. Y entonces en un fin de semana recibimos más solicitudes de viaje de que las que habíamos recibido en todos los 5 o 6 meses anteriores. Y de repente ya era físicamente imposible que nosotros siguiéramos yendo y acompañando a los viajeros en estas experiencias que vivían en comunidades rurales. Y fue cuando decidimos, pues, ya picar el botón de plataforma casi, casi, y ya lanzarnos a decir, oigan, pues van a ir ya solos y hacer ya esa conexión directa por primera vez entre los anfitriones locales y los viajeros sin que hubiera acompañamiento de Rutopía y todo nosotros operarlo desde la Ciudad de México. Entonces esos fines de semana posteriores a que fue lo de Sopitas, ya estaban empezando a ir los viajeros, nosotros estábamos desde Ciudad de México, desde ya teníamos unas pequeñas oficinas en ese momento que nos apoyaron por ahí. Me acuerdo que estábamos como todavía muy bien al pendiente y hablando con los anfitriones, pero teníamos diferentes viajes sucediendo ya en diferentes áreas de México. Y en ese momento para nosotros fue de wow. Al final de los viajes nos dimos cuenta de que los viajeros están muchísimo más contentos que cuando íbamos nosotros. Entonces ese momento para nosotros fue genial porque fue, bueno, ya no tenemos que volver a ir, lejos de ayudar a la experiencia, lo estamos obstaculizando. Y empezamos, o sea, en ese momento nos dimos cuenta de que ya podíamos empezar a escalar. Entonces empezamos a pagar publicidad y empezamos a mover un poco más ese modelo. Y la curva de aprendizaje a la que me refiero ahí es que a nivel unit economics nos dimos cuenta de que no iba a funcionar. Simplemente, o sea, el margen que estábamos sacando para Rutopía de cada uno de esos viajes, si contábamos el tiempo que le estábamos invirtiendo y el tiempo de las personas que en ese momento eran todos voluntarios que le estaban dedicando, simplemente no iba a lograr cubrir para que fuera sostenible. Y creo que nos tardamos mucho tiempo en aceptar eso y creo que eso es algo que luego le pasa a los emprendedores, que enfrentarte con los números fríos y decir, chale, no es por aquí, puede tardar y nos tardamos más de lo que deberíamos. Ujú. Entonces, ¿no estaban rentables? ¿Cómo estaban? ¿De qué vivían entonces si no tenían rentabilidad en los viajes que estaban vendiendo? Rutopía vivía de la poca rentabilidad que sacábamos, pues la reinvertíamos en ir mejorando la página de internet, en financiar el siguiente viaje. O sea, me acuerdo que lo que hacíamos es si sacábamos 5,000, 6,000 pesos de un viaje, luego eso lo usábamos para ir y viajar y conocer otra comunidad o concretar otra cita con otro anfitrión y diseñar otro viaje. Entonces fue como ese primer bootstrapping para ir abriendo nuevas. Ahora, ¿de qué vivíamos nosotros a nivel personal? Todos éramos voluntarios en Rutopía, éramos en ese momento 4 o 5 personas y todos teníamos otras cositas que nos estaban generando ingreso. En ese momento, Tian y yo nos acabábamos de graduar y, y pues en eso andábamos y varios meses estuvimos así. Ok, ¿y hasta cuándo duró el bootstrapping? Que levantaste capital, ¿no? También. En 2019 fue cuando ya me acuerdo que tuvimos esa conversación, Tian y yo también, y nos sentamos y dijimos, oye,
Pues ya llevamos 1 año y medio con Rutopía, ya están los pilotos, parece que puede ser muy prometedor, vemos que el modelo se está validando, del lado de los anfitriones están muy felices, los viajeros que han viajado están súper contentos, hay un mercado, se puede resolver, pero pues a este paso nos vamos a tardar bastante en llegar a la visión que tenemos. Tenemos de dos, o le entramos de lleno de tiempo completo y para eso vamos a necesitar conseguir dinero de algún lado, o mejor ya, pues dejémoslo, ¿no? Entonces creo que sí fue un momento importante de decisiones de vida para los dos. Yo en ese momento me acuerdo que me fui, me gradué y me fui, o sea, acabé como ya mis últimos temas de la universidad. Me fui a Chiapas, a la Selva Lacandona, un par de mesecitos. Y regresando de eso y me volví a reunir con Tian y con los 4 o 5 que éramos en ese momento y decidimos entrarle de lleno y fue cuando entramos en modo completo a levantar inversión y a conseguir financiamiento para poder lanzar Rutopía. Entonces entramos a la aceleradora Irrazonables, que para nosotros fue súper importante. Entramos a Mass Challenge y entramos a Hold Price. Entonces fue un año de estar 100% enfocados en mientras seguíamos operando Rutopía y seguíamos piloteando, nuestra misión principal era conseguir esos aliados o conseguir esos financiadores inversionistas que nos pudieran llevar al siguiente nivel para podernos dedicar de tiempo completo a Rutopía y, y saber que con eso, pues, las probabilidades de éxito serían mucho mayores. Entonces fue un año así y finalmente empezamos desde febrero, marzo y en septiembre de 2019 ganamos Hold Price y con eso ya conseguimos la inversión que necesitábamos para lanzar Rutopía en serie. Qué buena historia. Y para alguien que le gustaba mucho que hizo esta empresa, no solo para solucionar los problemas que estaba viendo en comunidades rurales, sino también porque a ti te encantaba viajar, descubrir, explorar. ¿Cómo pasas de ya no vamos a ser nosotros los guías de los viajes, sino yo me voy a quedar en la Ciudad de México y manejar el negocio? ¿Cómo fue esta transición para ti? Nico, se ve que me conoces porque ese es justo una algo que a mí me dolió muchísimo. O sea, pasar, y creo que a muchos, y de hecho fue un golpe duro para todos, porque todos los que estábamos en esos primeros días de Rutopía, todos éramos de agarrar la mochila y estar en el campo todo el fin de semana. A mí a nivel personal sí fue un cambio importante porque fue ese cambio de ser pues el mochilero, el que está allá afuera en campo, al final pasaba gran parte de mi tiempo pues viendo la pantalla y haciendo números y pues ya un poco más en un rol de emprendedor o de empresario, de cierto forma. O sea, ya no era el rol de guía de turistas y era ni el rol de estar en contacto directo todo el tiempo con los anfitriones. Eh, Creo que al principio sí fue un shock para todos y creo que poco a poco nos dimos cuenta de que aunque ya no fuéramos los guías, pues había muchas formas de involucrarnos y de mantenernos cerca de los anfitriones. Aunque, para serte muy honesto, hasta el día de hoy es algo que me pesa muchísimo. O sea, afortunadamente todavía viajo mucho y voy mucho a visitar a campo, pero me encantaría conocer a los 400 y tantos proveedores y anfitriones que tenemos en Rutopía. Me encantaría conocerlos de nombre, me encantaría conocer sus experiencias y vivir todo y simplemente pues ya no es donde es más inteligente para la empresa que yo ponga mi tiempo. Entonces, creo que es algo que hasta la fecha me sigue pesando, la verdad. Claro, claro. Y como dices, no, yo te conozco y no lo mencionamos hasta ahora, pero el disclaimer para la gente que nos escucha es que, y también es interesante porque eres el primer ex cliente que invito en el podcast. Entonces, quiere decir que yo fui tu coach unos meses y después me invitaste también a ser el coach de otras personas en Rutopia. Entonces, gracias por todo esto, gracias por la confianza. Ah, y a ver, hay un tema que quería abordar contigo y a ver si lo quieres hablar y me puedes decir si no lo quieres hablar, la verdad. Pero tuviste un momento la oportunidad de vender tu empresa y no lo hiciste. Sin quizás dar nombre, dar los detalles que tú quieras dar, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esto y cómo fue la decisión de al final quedarte con la empresa, porque para muchos el juego de emprender es el éxito, ¿no? Es la salida y vender. Tú no. Entonces, no, ¿nos quieres comentar un poco más de esto?
Sí, claro. Para darle un poquito de contexto a quienes nos estén escuchando, sí hubo un momento hace ya pasando la pandemia, pero hace ya un par de años, donde se nos acercó o tuvimos pláticas cercanas con un corporativo que estaba interesado en comprar Rutopía bueno, en comprar la mayoría de las acciones de Rutopía. Y eso fue un momento pues muy interesante para nosotros como empresa y creo que para Tian y para mí, porque obviamente hay diferentes cosas que juegan en ese momento. Por un lado, al final, en un momento tan temprano y en ese momento antes de que fuéramos completamente financieramente sostenibles, pues siempre hay una incertidumbre, digo, siempre va a haber, pero más en esos momentos, una incertidumbre de, oye, todo pinta muy bien, pero al final no sabes realmente qué va a pasar y ya nos demostró la pandemia que las cosas pueden cambiar de un día para otro y que las circunstancias son muy volátiles. Entonces, por un lado, el tener un corporativo tan grande y con tantos años de experiencia interesado en incorporarnos, nos daba mucha paz de cierta forma, porque era como compartir ese riesgo y compartir esa incertidumbre con un grupo de personas y una empresa que pareciera que tiene mucho más experiencia y que tiene mucho más herramientas para, pues, para navegar el mundo del emprendimiento y el mundo empresarial. Entonces, eso se volvió algo muy atractivo para nosotros y empezamos a considerarlo y de hecho estábamos bastante positivos en tomar la decisión de sí concretar esa adquisición y esa fusión. Eh, y luego se nos fueron quitando. Y luego nos fuimos cambiando de opinión poco a poco, se nos fueron quitando las ganas. Y creo que fue un proceso bien interesante porque más allá del resultado o de lo que hubiera sido el resultado de esa fusión, ¿no? Disparó en nosotros un proceso introspectivo y de reflexión, tanto a nivel personal como a nivel propósito y a nivel empresarial también, que agradezco muchísimo, porque creo que cuando hay una oportunidad así, es cuando realmente pones a prueba tus valores y las prioridades de la empresa y los principios. Y se dice fácil, pero no es como que sea tan obvio. O sea, en hubo momentos donde pues no sabíamos realmente qué era lo correcto para nosotros, si qué era lo correcto. Y quizás había valores que podían estar empujando para lados diferentes en determinado momento. Entonces, la verdad fue un proceso bien interesante de muchas discusiones entre nosotros, con aliados, con mentores. Eh, y al final decidimos no seguir adelante con eso y no concretar nada y salirnos un poco de esa conversación porque nos dimos cuenta de que lo que nosotros al final queremos y es una visión y tenemos una visión para Rutopía y sabemos el impacto que queremos que genere y sabemos cómo queremos que cambie el sistema. Y creo que eso se puede hacer muy bien. No está peleado con ser adquiridos o tener un éxito, pero creo que lo más importante es compartir la visión con las personas que van a asumir o con el grupo empresarial que va a asumir esa visión también y que van a tener pues, cierto control y cierto poder sobre esa visión. Y creo que para nosotros nos empezamos a dar cuenta de que la razón principal por la que estábamos nosotros inclinándonos hacia así aceptar o a ir hacia por ese rumbo era más por miedo que por otra cosa. No era tanto por emoción de pensar en, pues este comprador o este inversionista nos va a superpotenciar para llegar al siguiente nivel y va a llevar a Rutopía, sea con nosotros y nosotros, pero va a llevar a Rutopía al siguiente nivel. Nos dimos cuenta que la decisión estaba motivada sobre todo por un miedo a, con este aliado, con este comprador, si viene una pandemia, vamos a ser mucho más resilientes o vamos a tener mejores, gente con más experiencia que sí sean empresarios que puedan llevar esto de una mucho mejor forma y nosotros no vamos a poder. O sea, entonces, en cuanto empezamos a cachar que venía más de ahí, creo que nos quedó muy claro de que, bueno, si vamos a tomar esta decisión, tomémosla, pero que no sea por miedo. Y entonces, pues ese fue el desenlace y viéndolo en retrospectiva, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado y estoy muy agradecido del Emiliano Itián del pasado de haber tomado esa decisión. Sí, y recuerdo porque estuve testigo también de este proceso de reflexión, de introspección que hicieron y cuando hablas de valores, principio, creo que estás diciendo algo muy clave, ¿no? Y la decisión la estaban tomando en sus valores y principios, como tú dices, la estábamos tomando desde el miedo. Y, y creo que es una cosa, y lo hablamos, ¿no? O sea, creo que nunca te vas a arrepentir
de cualquier decisión, si la tomas desde este lugar, desde el lugar de los valores y de los principios. Desde el miedo, si hay otra pandemia, dices, uff, qué bueno. Si no hay otra pandemia, dices, ¿por qué hice esto? ¿Qué hice? ¿No? Mientras que si hay otra pandemia, tú dices, pues mira, la tomé esta decisión sabiendo que era lo mejor para mí, para la empresa. Y creo que es un mensaje muy potente que nos estás compartiendo ahora y muy inspirador, la verdad. Gracias. Gracias, Emiliano, por compartir esto. Gracias, Nico. Entonces, sigue. Hubo este evento importante en la vida de tu vida, en la vida de Rutopia también. Y al mismo tiempo es una empresa que estaba creciendo. En 2019 toman la decisión de pasar a un modelo de plataforma. La empresa crece. ¿Ahora cuántos empleados tienes más o menos? Somos colaboradores, incluyendo a las personas de medio tiempo y en todos los esquemas, o sea, dentro de Rutopia, pero hay muchas personas que están dando servicio al cliente de forma remota, etcétera. Somos casi 60. 60, más 400 anfitriones y proveedores, ¿no? Entonces más 40 voluntarios, que son una parte importante también de nuestra... alrededor de 500 personas, familias, ¿no? Que ustedes están impactando. Y todo. ¿Cómo te vuelves este líder? Este early stage emprendedor que está bootstrapeando y son dos, hay más unos voluntarios manejando unos viajes, a ser un líder que tiene 60 personas directamente bajo su responsabilidad, más 400 anfitriones, más 40 voluntarios. O sea, ¿cómo creces tú? ¿Cómo cambias tú? Pues mira, ahorita que te estoy escuchando, me estoy haciendo la misma pregunta de cómo le hicimos para cómo le hicimos para pasar de ese mundo en que estamos. Y creo que hay mucho que aprender, en primer lugar. O sea, creo que todavía hay muchísimas cosas que aprender y que terminar de hacer mejor cada vez. Pero lo que ya estamos logrando hacer hoy, creo que puedo pensar en un par de cosas que han sido claves para mí, por lo menos a nivel personal en estos años. Uno es las personas que nos han acompañado y que han sido, pues, súper claves para nosotros, empezando por coaches como tú, Nico, que en momentos difíciles, siempre has estado ahí para apoyarnos conmigo y luego con diferentes personas del equipo, y mentores también, y otros emprendedores que han pasado, que van unos años adelante. Creo que ese es uno de los pilares más fuertes para mí, de inspiración, de motivación y también de aprendizaje. El entender y escuchar cómo ha sido la experiencia de otras personas que han pasado por transiciones similares y de cómo están llevando sus empresas y sus equipos, pues otras personas allá afuera y sobre todo emprendedores sociales. Eso para mí ha sido algo muy, muy importante. Otro tema también es el mismo equipo de Rutopia, que ha sido muy cambiante y ha sido muy transformador, pero hay varias personas que estuvieron en los primeros años de Rutopia y que siguen con nosotros, y algunas ya no siguen con nosotros, pero estuvieron durante muchos años. Y creo que ha sido una empresa y un equipo que ha siempre estado muy comprometido con el propósito. Entonces siento que cuando tienes a un equipo que está muy comprometido con el propósito, que realmente creen en la visión y que comparten los valores fundamentales, es más fácil liderar y es más fácil trabajar porque al final todos estamos seguros de que todos estamos en el mismo barco. Y creo que eso ha sido un tema clave para nosotros. O sea, todas esas otras personas que han estado con nosotros, pues estos años ha sido clave porque también a su vez ellos han sido excelentes líderes de las partes que llevan en Rutopia. Y tres que me viene a la mente es, pues sí ha sido una maestría, o sea, creo que ha sido como una maestría condensada en muy pocos meses cada vez, porque cada vez que encontramos nuevos retos o nuevas complejidades, pues es tema de meterse a leer, de tomar clases en línea, de ver videos, etcétera. Pero creo que tanto Tian como yo tenemos una buena dinámica de estar todo el tiempo aprendiendo y estarnos retando mutuamente a seguir aprendiendo. Y eso para mí ha sido muy padre y creo que Tian lo tiene
además muy introyectado en su personalidad también, de que cuando hay un reto que no sabe resolver, se pone a escuchar audiolibros, empieza a leer o se encuentra formas de resolverlo desde una forma bastante práctica y entonces luego a mí me inspira y me motiva y lo platicamos. Entonces luego me dice, tienes que leer este libro, tienes que hacer eso. Entonces como que hemos tenido una dinámica estos años como de coaching mutuo y de ir pues aprendiendo mutuamente. Y creo que eso también ha sido una gran forma de acelerar algunas habilidades y algunos conocimientos. Y yo creo que faltan muchísimas cosas también todavía de ir aprendiendo. No, sin duda, yo creo. Y al mismo tiempo, yo creo que tienen esta cualidad muy esencial, que para mí es muy esencial para cualquier gran líder, ¿no? Y lo he visto varias veces, esta humildad. Esta humildad desde el punto número uno, ¿no? Si no sé, yo voy a preguntar a mentores, otros emprendedores, me rodeo de gente que me pueda ayudar, amigos, coaches, quien sea, pero esta realmente humildad de, no lo sé, entonces voy a preguntar, ¿no? Y creo que es fundamental tener esto. Dos, hablaste del equipo y yo escuché mucho un tema que no hemos hablado mucho por ahí, un par de veces, quizás un tema de cultura empresarial, ¿no? Hablaste de tener un equipo que te respalda, pero un equipo que está alineado con los valores, la visión, la misión de Rutopia, ¿no? Entonces, ustedes, y la verdad lo sé, es siempre un tema muy importante para ustedes, este tema de cultura, y porque en estos momentos difíciles es cuando es lo más importante. Y tres, el tema de wow, tuvieron suerte, eran amigos, cofundadores después y siguen amigos y cofundadores después de tantos años, de tener iba a decir una pareja, pero es un poco así, ¿no? Pero que te complementa, que te ayuda, con quien puedes intercambiar y que te puede retar y que te comparte también muchos aprendizajes. Entonces ahí es como otro mensaje, ¿no? Y creo bien importante es hay suerte, la verdad, que sea totalmente también transparente, no es para todos, no pasa así, pero el tema de con quién vas a fundar una empresa es bien, bien, bien importante desde el día uno, porque si pasa bien, pasa esto, lo que estás diciendo. Ah, entonces, es tres grandes puntos, tres grandes aprendizajes. Gracias, Emi, por eso. Ahora, para ti, ¿qué dirías que son tus retos mayores como líder? Y, a ver, y también si nos comentas en esto, no sé si lo podemos abordar, pero también hicieron una ronda de inversión de verdad formal hace poquito, no sé si es el año pasado. Uh, ¿Cómo pasó esto? Porque de repente igual ya Urutopia era una empresa mucho más formal, pero nunca había levantado capital, aunque tuvieron este proceso de adquisición-fusión, que también te ayuda a formalizarte mucho, me imagino. Um, Sin embargo, ya levantaron, y en mi opinión es como pasar de un nivel a otro, ¿no? O sea, en videojuegos ya no estás en nivel 0 1, estás en 2 o 3, ¿ya? Entonces, quizás antes de hablar de tus retos de líder de ahora, si nos puedes comentar un poco de cómo fue esta ronda de inversión que ustedes hicieron el año pasado. Sí, claro que sí. Pues veníamos de varios años de crecimiento muy acelerado. Después de la pandemia 2021, 2022, 2023, fueron años de como de un crecimiento caótico, lo diría yo, la verdad. Y el equipo me daría la razón porque no teníamos quizás los procesos, muchas veces no teníamos el talento dentro del equipo para organizar muchas de las cosas que estábamos haciendo, pero teníamos ese drive y ese jalón del mercado post pandemia. Entonces, fueron años donde pudimos escalar y crecer 6, 7 veces en tamaño en un par de años. Y ya habiendo pasado eso y también habiendo tomado la decisión de no formalizar la adquisición de la que platicábamos antes, Nico, pues llegó un momento donde dijimos, a ver, ¿dónde estamos hoy? Estabilicemos un poquito qué es lo que hemos construido, qué estamos construyendo hasta este momento y qué necesitamos para llegar al siguiente nivel. O sea, yo lo veo y cuando lo platico lo pienso un poquito como si estuviéramos escalando una montaña, como si hubiéramos tocado un base camp después de haber pasado ahí por una avalancha y por una tormenta de nieve y haber llegado y dicho, a ver, estamos aquí, todavía queremos llegar allá a la visión, sí, ok, entonces, ¿cuáles son esos elementos que necesitamos? Y como reestructurar y rehacer la estrategia
porque también las circunstancias de mercado y las circunstancias externas cambiaron radicalmente en esos 3 años. O sea, la industria de turismo y en general el mundo ha cambiado drásticamente en cómo era en 2021, como es hoy con tecnología, el Internet, el acceso a Internet de nuestros anfitriones. Hoy en día ya el 100% de nuestros anfitriones tienen Internet de alta velocidad gracias a Starlink, etcétera. En fin, cambió muchísimo también el contexto del tablero en el que estamos jugando. Y como ya se imaginarán de ese tocar base y de esas pláticas, pues decidimos que sí, que queríamos seguir con todo para llegar a ese siguiente nivel y lograr esa visión, y teníamos un camino claro y una estrategia clara de cómo llegar ahí con las circunstancias actuales. Y decidimos, y no fue tan fácil la decisión, pero decidimos que sí íbamos a levantar capital con la condición de que fueran fondos o personas que estuvieran realmente alineados en valores y en propósito con nosotros. Y esa fue una decisión que tomamos así explícitamente y de una forma muy firme, Jan y yo, cuando decidimos arrancar ese proceso. Y pensamos que iba a durar muy poco. Pensamos que iba a ser una cosa de algunos pocos meses. Al final acabó durando casi un año el proceso, pero al final cerramos a finales del año pasado la ronda de inversión con inversionistas increíbles con los que estamos muy contentos, que comparten realmente a nivel muy profundo la visión y el propósito de Rutopia. Entonces, estamos muy contentos y sí, como bien dices, Nico, sí creo que es como entrar a un nivel diferente, no solamente porque ya pues hay una inversión institucional detrás, que si bien teníamos la Whole Price, es diferente. También a nivel equipo y la estructura que se necesita para tener esa base para llevar a Rutopia al siguiente nivel también ha cambiado mucho. Y, y sí, creo que es las reglas del juego y cómo estamos ahora trabajando en Rutopia es radicalmente diferente a cómo se veía hace 2, 3 años. Pues felicidades por lograr esto y de nuevo es bien inspirador y de nuevo las palabras que usaste creo que van a ser el hilo rojo, ¿no? Estos valores, este propósito. Entonces, valores propósito para decidir si te adquieren o no. Valores propósito para saber con quién quieres trabajar con tu equipo, ¿no? Valores propósito para saber con quién te quieres asociar ah, como inversionistas. Entonces, sí, es bastante clave para ti esto de valores y propósito. Y ahora, ¿cuáles son estos retos? Levantaste una ronda de capital, entonces quiere decir que van a escalar. Me imagino que es el objetivo. Ah, ¿Qué retos estás enfrentando ahora como líder? Muchos. Tengo uno muy en mente que estoy pensando en cómo aterrizarlo en palabras, pero creo que es como, yo lo diría, la adolescencia de la empresa. Y es el reto de pasar de ser una empresa chiquita donde todos se conocen, donde hay unos vínculos muy cercanos entre todo el equipo, donde al final las decisiones se toman de una forma muy interna, como que todo es de cierta forma un poco más sencillo, a pasar a ser una empresa adulta, por así decirlo, con procesos mucho más establecidos, donde ya es mucho más personas, donde hay estructuras un poco más rígidas, donde pues hay diferentes cosas, ¿no? O sea, ya cambian un poco las dinámicas a nivel equipo también. Y creo que transicionar eso y pasar de esa empresa niña o en etapa temprana a una etapa adulta, pues es al final un proceso que yo creo que es un proceso de adolescencia empresarial en el sentido de que hay muchas cosas de que tienes algunas cosas de la empresa ya madura, burocracias, algunos procesos, pero siguen estando algunas cosas de una empresa muy en etapa temprana. Y creo que ese punto medio a veces puede ser un poco confuso, no solamente para el equipo, sino incluso para nosotros como líderes. Siento que es ese momento raro donde sigues siendo niño, ya tienes bigote, pero sigues hablando con voz de niño. O sea, como que hay cosas que simplemente no hacen sentido. Es muy incómodo de estar ahí. Y siento que estamos pasando por eso. Siento que ya estamos en una etapa donde estamos ya casi del otro lado, pero sí, pues sí hay retos importantes. Y uno de los retos que a mí en lo personal pues más me
pues más me cuestan trabajo es que algunas personas que estuvieron con nosotros durante muchos años y que estuvieron en esas etapas más tempranas, pues quizás ya no son el mejor fit para las etapas que vienen. Y creo que un par de personas que decidieron irse a Rutopía en estos últimos años o meses por esta misma transición es algo que al principio me pesaba mucho, pero creo que cada vez lo entiendo más de que al final es un proceso y hay, pues también este tipo de cosas suceden, pero creo que es un reto que a mí me cuesta mucho trabajo porque me encantaría que el equipo, me encantaría poder seguir escalando y ser una empresa muy grande sin perder esa unidad y esas dinámicas que teníamos cuando éramos 5 o 10 personas en un cuartito, pidiendo pizza a las 12 de la noche, ¿sabes? Ujú. A ver cómo ves, escucha lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo tú sigues relevante entonces en estas nuevas etapas? Esa es una súper buena pregunta, Nick. Creo que ese es tal vez o sea, creo que la respuesta rápida es, creo que redefinir el rol del líder en esta etapa es muy importante porque muchas de las cosas que yo accionaba o en donde yo estaba realmente con las manos metidas en otras etapas de Rutopía, pues ya no soy la mejor persona para hacerlos en estas etapas. Y definitivamente tenemos que traer a personas al equipo que tengan muchísimo más experiencia y muchísimo más capacidades para hacer algunas partes que yo ejecutaba y que yo he ejecutado durante estos años. Entonces, soltar algunos de estos procesos para mí ha sido también difícil, pero ahora también, o sea, esto ya te lo digo un poco viéndolo en retrospectiva, porque creo que ya estoy en un momento Ajá. de mucho más claridad y hoy puedo decir que está más claro que nunca dónde puedo aportar en Rutopía, porque creo que justo de lo que estamos hablando de propósito, valores y alineación y saber hacia dónde vamos y poder ser ese soporte a esa estructura que estamos creando es donde más puedo aportar valor hoy. Y creo, bueno, Sebastián y yo, donde más podemos aportar valor hoy. Y creo que entender esos nuevos matices del rol y esos nuevos lugares y las nuevas formas en las que podemos contribuir a que Rutopía siga creciendo es, pues hoy en día para mí es muy emocionante, la verdad. Empezando este 2025 también con esa claridad para mí es muy emocionante. Entonces, está bien porque cuando vemos tu trayectoria como líder fue súper difícil para ti soltar guía, estar con la mochila fin de semana. Te sigue costando de no estar más en el campo, pero lo aceptaste. Y ahora estás soltando de nuevo otros procesos y te costó trabajo, pero lo que ahora veo es como alguien que está emocionado por eso, ¿no? Y cómo, ¿cómo hiciste? ¿Hay algún proceso que seguiste tú para empezar a soltar estos procesos o aceptar soltar? ¿Cómo lo hiciste? Hmm. Sí, mira, ahora que lo dices, Nico, estoy pensando que creo que en general me cuesta mucho trabajo soltar en la vida, ahora que lo pienso. Este, creo que en este específico tuvimos mucho apoyo de mentores de Miller Center. O sea, en este proceso post levantar inversión. Y hubo un par de sesiones muy buenas que tuvimos con un par de mentores, Steve y Christian del Miller Center, que nos apoyaron muchísimo y que a mí me ayudaron mucho a poder terminar de estructurar y entender cuál es el rol del CEO, de un cofundador en una etapa como en la que estamos entrando y cómo navegar también esas transformaciones. Y sí, creo que es eso y también mucha autorreflexión y mucho autoconocimiento. Eh, Ujú, Creo que ha sido eso para, ujú. para llegar al punto de estar muy, muy emocionado también. Y quizás para cerrar, hablaste mucho de la visión y quería reservar esta pregunta para el final. ¿Cuál es la visión que tienen en Rutopia ahora y para los, no sé, 10, 20, 50, 100 años en el futuro? Creemos realmente que el turismo puede hacer un impacto positivo en Latinoamérica. O sea, de corazón vemos que es una industria que está creciendo, que está transformándose mucho, que las personas quieren cada vez tener más impacto positivo y viajar de una mejor forma. Y creemos que Latinoamérica es un lugar tan lleno de riquezas, tanto naturales como culturales, que tiene todo para volverse un destino en donde el turismo realmente sea una fuerza para el bien.
Entonces, queremos terminar de conectar esas dos cosas. Queremos terminar de conectar esos cientos, miles de anfitriones que están haciendo las cosas bien en su comunidad, que están comprometidos con conservar, con mejorar la calidad de vida de las personas, con esos viajeros que están buscando llegar a estos lugares y tener un impacto positivo con sus viajes. Entonces queremos volvernos ese agregador, esa plataforma que termine de conectar eso a nivel Latinoamérica, no solamente en México. Y pues tenemos una estrategia clara de cómo lograrlo. Eso, pues mira, te regresarás aquí en Innovadores Sin Filtro en unos años para contarnos cómo te fue escalar de México a todo el continente de América Latina. Muchísimas gracias a Emi por haber venido, la verdad. Yo, aunque te acompañé unos meses, aprendí muchísimo más de ti en esta entrevista y te lo agradezco de corazón porque creo que el mensaje es muy inspirador. Desde el principio, cómo arrancaron esta curiosidad innata que tenían Tantian por entender sus beneficiarios, hasta la humildad que tienes de, no sé, me voy a rodear de mentores, coaches, amigos, emprendedores y hacer mucha introspección para rechazar una adquisición, de nuevo salir de este juego del emprendimiento que nos venden, ¿no? Emprendes para tener su salida. No, ustedes se quedaron en algo que muy claro, muy fundamental para ustedes, que es estos valores, estos principios, este propósito, y creo que nos los transmitiste a todos. Entonces fue ahora nos diste una maestría, un curso de maestría, ¿no? de emprendimiento, yo creo. Entonces te lo agradezco muchísimo, Emiliano. Mil gracias, Nico. Qué padre estar acá. Gracias por acompañarnos en Innovadores Sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.